Bueno, muchachos, escucharon, el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente a nivel mundial. De los cutáneos también es el más frecuente, obviamente, pero es el de mejor pronóstico también. Es muy frecuente en pieles claras y en personas que han sido expuestas a radiación extensa o algunas que tienen alguna comorbilidad de origen genético, como el síndrome del nevo vasocelular, xeroderma pigmentoso, por ejemplo. Entonces van a tener mayor predisposición, pero todas las personas podemos desarrollarlas si de pronto tenemos una exposición extensa. Más clara nuestra piel, mayor es la posibilidad. Los sitios de mayor afectación van a ser el rostro, sobre todo la región centrofacial. Los que han ido conmigo a consulta, creo que todos han tenido la oportunidad de ver carcinomas vasocelulares. Se han fijado que esta es la zona de mayor afectación. Esta semana vimos 3 vasocelulares y todos eran acá alrededor de los ojos, ¿verdad? En el canto es donde más le gusta salir al carcinoma vasocelular. En cuanto a los subtipos, ya vimos que existen varios que nos indican hasta cierto punto el pronóstico, pero en general el carcinoma vasocelular tiene buen pronóstico, no tienden a hacer metástasis, crecen muy lentamente y si se extirpa el 100% de la lesión, el paciente queda curado, siempre con la posibilidad de desarrollar nuevas lesiones si no se protege del sol, ¿verdad? Como ya les mencionó también su compañero, existen subtipos un poco más agresivos, en los que hay que ser un poco también más agresivos para tratarlos, es decir, dejando bordes quirúrgicos un poco más amplios. Y a los pacientes que tienen antecedentes de carcinoma vasocelular se les debe hacer exámenes periódicos durante el primer año después de la cirugía cada 3 meses y posteriormente cada 6 meses o cada año, dependiendo el paciente y el daño actínico previo que tenga. En cuanto al tratamiento de elección, pues en los cánceres de piel la terapia de elección sería siempre la cirugía micrográfica de Mohs, pero no tenemos a la disposición eso. En Honduras solo hay un médico que la hace y solo a nivel privado, casi nadie la puede pagar. Y en ese caso, pues lo siguiente, el tratamiento de elección sería la excisión quirúrgica con bordes libres de lesión. ¿Y cómo conseguimos los márgenes libres de lesión? Pues dejando aproximadamente 4 milímetros alrededor de la lesión que podemos ver a simple vista o con el dermatoscopio de manera ideal, ¿verdad? Entonces nosotros observamos los cambios y con el dermatoscopio considero que el borde de la lesión, tratando de dejar los bordes limpios. Igual siempre se debe mandar a biopsia y los patólogos van a examinar siempre los márgenes y nos van a decir si hay márgenes limpios o no. Si no hubiera, pues hay que ampliar la herida, la cirugía posteriormente hasta que se consigan márgenes libres de lesión. Su compañero mencionó otras terapias, crioterapia, imiquimod. Por ejemplo, el imiquimod, dicen los que la venden, que es bueno para carcinomas superficiales. La respuesta no es tan buena a veces. Los pacientes no tienen tan buen apego porque causa, pues, como herida en la zona donde se está haciendo. Entonces, a veces como que no terminan el tratamiento. Y realmente a veces no tiene tan buena respuesta porque no se sabe si ya terminamos de quitar todas las células malignas. Entonces eso se deja como para casos en los que de pronto la cirugía no sería una opción. Lo mismo la crioterapia, el electrocuretaje. No son la elección, pero se deja para casos que de pronto por algún problema no pueden ser sometidos a cirugía. Se les puede poner radiación a los pacientes que las lesiones involucran áreas delicadas de tratar, como los párpados, la zona alrededor de los ojos. A veces la lesión está tan adentro que sería bien difícil hacer una cirugía. Entonces, en esos casos se puede tratar de reducir el tamaño con radioterapia y posteriormente hacer la cirugía de resección de la lesión, tratando de dejar los márgenes libres de esa forma. Los diagnósticos diferenciales pues van a ser los carcinomas de células escamosas, los melanomas en los subtipos pigmentados, así que siempre deben tener cuidado. ¿Qué características vamos a buscar? Casi siempre los carcinomas vasocelulares
van a tener bordes enrollados o arrosariados, decimos, es decir, que se ven como, hay que observar bien, ¿verdad? No solo, sí, no, ¿verdad? Hay que quedar viendo la lesión, observar cada característica en ella. Y vamos a ver que los bordes van a ser como acordonados o en collar de perlas, arrosariados, dependiendo de la bibliografía lo van a describir de distintas formas. Pero el punto es que esos bordes son característicos en los vasos celulares. Esos bordes, cuando hay úlcera, se van a ver de esta forma, con una úlcera central, a veces con costra central porque se ulceró, pero eso es irrelevante. Vamos a encontrar telangiectasias tanto en la lesión en sí como en las periferias por el daño solar. Las telangiectasias van a tener forma de árboles, entonces telangiectasias arboriformes, y suelen ser muy brillantes. Decimos que son aperlados las lesiones, se suelen ver brillantes, ya sea los sólidos, que los sólidos son como una sola perlita brillante. Entonces se ve como una lesión que brilla mucho, que tiene telangiectasia, tiene como puntitos cafés. A esos, a la dermatoscopía le decimos nidos ovoides, y a veces se pueden ver a simple vista. Si no, consíganse una lupa. De pronto no es lo mismo que el dermatoscopio, pero les va a ayudar a notar estas características. Y lupas hay hasta como de 50 lempiras. Entonces de pronto no van a comprar porque no va a ser su especialidad, no les gusta tanto un dermatoscopio que cuesta alrededor de $1,000, pero pueden comprarse una lupa de 90 lempiras, pues, y van a poder observar algunas de estas características para poder hacer un diagnóstico más preciso de la lesión. El carcinoma vasocelular prefiere la piel, pero puede afectar mucosas, sobre todo por contigüidad. Vamos a ver que el carcinoma epidermoide es más propenso a afectar mucosas de manera primaria. Ya les va a explicar su compañero por qué. Y esto nos va a ayudar un poco también a la hora de considerar diagnósticos diferenciales. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? Bueno, pues el carcinoma de células escamosas, como ya vieron, sí es un poco más agresivo que el vasocelular, pero igual, si es diagnosticado y tratado a tiempo, el paciente va a tener muy buen pronóstico. Los factores de riesgo para los carcinomas epidermoides son similares a los del carcinoma vasocelular: las pieles blancas, muy expuestas a la radiación, y factores genéticos. Pero también vemos que los pacientes que tienen infección por VPH o que consumen tabaco muestran mayor propensión a desarrollar carcinoma de células escamosas, más que otro tipo de tumores. ¿Y dónde van a desarrollar estos tumores entonces? En las áreas que están involucradas: en la mucosa labial, sobre todo el labio inferior, pacientes que consumen tabaco, y en el área genital. Ya vimos que también pueden haber carcinomas de células escamosas por el contacto con el VPH, y esa es una diferencia que podemos observar con respecto al carcinoma vasocelular, que si bien el carcinoma vasocelular puede salir en áreas cubiertas, es bien poco frecuente. El carcinoma de células escamosas es un poco más frecuente en estas zonas por estas etiologías. Ahora, la clínica son también lesiones tumorales. Lo que pasa es que estas tienden a ser un poco más exofíticas, verrugosas, húmedas si están en mucosas, y un poco más agresivas y de crecimiento más rápido. Sí vimos que los vasos celulares se ulceran, pero estos se ulceran con mayor frecuencia, y las lesiones suelen ser como de bordes mal definidos, zonas verrugosas, con apariencia húmeda o incluso seca. Ya vimos que uno de los diagnósticos diferenciales incluso era la cromoblastomicosis, que es un hongo que, si se recuerdan, eran placas verrugosas. Así que el carcinoma células escamosas tiene estas características. No encontramos los mismos tipos de vasos sanguíneos en ellas. A la dermatoscopía aquí no encontramos vasos arboriformes, sino que son más propensos a encontrar vasos glomerulares, por ejemplo, que son como redonditos o puntiformes en las lesiones de carcinoma de células escamosas. Y va a tener mayor afinidad por el labio inferior, y en el labio inferior el diagnóstico debe hacerse lo más pronto posible, porque aquí el riesgo de metástasis sí es más alto que en otros sitios. Lo mismo en las orejas,
si afecta las orejas, que también es bastante frecuente la afectación en estos sitios. Entre más tarde se hace el diagnóstico, mayor es la posibilidad de que haya realizado metástasis, a pesar de que el riesgo aún así sigue siendo bajo en comparación con cualquier otro tumor. Ahora, el tratamiento va a ser quirúrgico. El tratamiento de elección se puede cirugía micrográfica de Mohs, sino excisión quirúrgica con márgenes amplios. Los márgenes del carcinoma de células escamosas van a ser un poco mayores que el del carcinoma vasocelular, por lo menos 5 milímetros. 4 o 5 milímetros es lo que se recomienda, y también variarán de acuerdo un poco a lo que indique la biopsia en cuanto a subtipo histológico y profundidad de afectación, si se logra ver en la biopsia, ¿verdad? Las terapias con quimioterapias tópicas están indicadas tal vez en carcinomas in situ, como la enfermedad de Bowen o la papulosis bowenoide en el área genital, que se consideran carcinomas de células escamosas in situ, o incluso las queratosis actínicas, que también se consideran lesiones precursoras de carcinomas de células escamosas. Son lesiones que usualmente aparecen en pacientes que se han expuesto mucho al sol, que sienten como lesiones ásperas en la piel, con daño solar alrededor. Entonces, en estos casos se considera una opción el uso de 5-fluoracilo, por ejemplo, que va a destruir esas células dañadas, entonces causa molestias en la piel del paciente como heridas, pero va barriendo esas células dañadas y evita la progresión a un carcinoma de células escamosas ya con diagnóstico patológico. Claro que si vamos a utilizar esta terapia debemos estar seguros realmente que no es ya un carcinoma de células escamosas, porque si no vamos a retrasar el tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues, como les digo, quirúrgico, y otras terapias como crioterapia, electrocuretaje, quimioterapias tópicas, no son tratamiento de elección en estos tipos de cánceres. De pronto que en un paciente que está demasiado mal, digamos, un paciente de 80 años que está súper mal de otras comorbilidades, y no sería una opción por ningún punto someterlo a un procedimiento quirúrgico, aunque sea con anestesia local, pues se pueden hacer como manera de que esté pues más tiempo sin molestias desde este punto de vista, porque de pronto ya está con otras comorbilidades que se considera que es más probable que le quiten la vida antes, ¿verdad? Es un poquito cruel, pero sí, a veces tenemos que explicarle eso a los pacientes, que no vale la pena el riesgo por el lento crecimiento y que a lo mejor se va a morir de otra cosa antes, pues. Entonces, claro, no le digan así al paciente, a los familiares, por médicamente hablando. Y fotoprotección es necesaria después de hacer el diagnóstico de una lesión de este tipo, o de pronto si se considera que es por tabaquismo, por BPH, pues reducir los factores de riesgo, ¿verdad? Que ya no consuma tabaco. El BPH pues ya lo tiene, pero siempre a veces es una opción poner la vacuna, aunque sea tarde, prevención en otros serotipos. Y básicamente eso sería lo relevante en esto. ¿Alguna duda, muchachos? Ok, muchachos. Esto es lo más importante que ustedes puedan reconocer. Yo digo que si ustedes saben de dermatología y no son capaces de reconocer un melanoma, sería el deber de que repitan la clase, porque es lo que, si se equivocan en otras cosas, pues le van a afectar al paciente, le van a hacer daño, pero que si se equivocan con melanomas, básicamente le van a quitar la vida a un paciente, muy probablemente. Ahora, siempre que vean lesiones pigmentadas, tienen que tener cuidado. ¿Qué es lo que vamos a ver en las lesiones pigmentadas? Ya vemos que un porcentaje de los melanomas precede de lesiones viejas, es decir, lunares. Los nuevos adquiridos tienen un porcentaje muy bajo de convertirse en melanoma, pero existe un porcentaje, ¿verdad? Menos del 0.1%, pero existe. Los nuevos congénitos tienen un porcentaje un poco más amplio, pero igual sigue siendo bajo. Pero es importante siempre saber interrogar al paciente.
por las campañas que se hacen, en efecto el paciente a veces llega solo por un lunar. Fíjese que tengo este lunarcito acá. Entonces es su deber conocer los criterios para considerar que una lesión puede ser maligna. Y ahí está el ABCDE, se lo pusieron facilito para que la gente pudiera recordarlo y pudiera diagnosticar de manera oportuna estos cambios antes de que el melanoma, sea ya un estadio que le da mal pronóstico. Ideal es diagnosticarlos in situ cuando el Breslow es menor de 1 milímetro. Eso es lo ideal porque la sobrevida ya vimos que puede ser arriba del 90% en estos casos. Pero si ustedes le dan largas, por no perder al paciente, porque yo creo que no, a lo mejor van a causarle un daño a largo plazo al paciente, eso es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, fíjese que vengo con este lunar, doctor. Ah, de veras, ese lunar. Y cuénteme, ¿de cuándo tengo ese lunar? No, desde los 6 años. ¿Cuántos años tiene ahorita? 40. Ah, ya. ¿Y siempre ha sido de ese color el lunar? Sí, siempre ha sido ese color. No ha cambiado nada. No, así ha sido. Tal vez lo ven negrito el lunar, porque hay lunares bien oscuros. Pero no ha cambiado. Ah, no ha cambiado nada. ¿Y la forma? ¿Le ha cambiado la forma? ¿Siempre ha sido así, redondito? Sí, siempre ha sido así. ¿Y no le ha crecido últimamente, en los últimos 3 meses? No, la verdad que está así. Lo que pasa es que ya viene porque está negro. Ah, pero siempre ha sido así negro. Sí, siempre ha sido así. Bueno, entonces, ese lunar probablemente no tengamos que preocuparnos por él. ¿Por qué? Porque los bordes son regulares, vimos que era redondito, que no ha cambiado de color, no ha cambiado de forma. Y lo más importante, la evolución. Con respecto a la evolución, ¿qué es lo que quiere decir? Cambios en los últimos meses de todas estas características que mencionamos anteriormente, porque de pronto un lunar puede ser allá que tiene forma de pulpo con un montón de brazos, todo raro, pero sí lo tuvo desde que nació el paciente. Entonces ustedes van a decir, es asimétrico este lunar, hay que quitarlo, al ser melanoma. Pero el paciente tiene 20 años con el lunar y ha sido de la misma forma. Entonces ahí, como que el hecho de que sea asimétrico no juega un papel importante. Lo importante es, se volvió asimétrico recientemente, era redondito y ahora le salió un brazo por allá. Eso no es normal, ¿verdad? Ahí sí tienen que preocuparse. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver, que en base a la evolución hayan estos cambios de asimetría, bordes, coloración o aumento de tamaño, ¿verdad? Los lunares que ya miden más de 6 milímetros ya de por sí son un factor de riesgo, pero hay que examinarlos con el dermatoscopio, que no tengan signos de alarma y sobre todo, educar al paciente. El prurito, si bien no está asociado a los cánceres, a veces le llama la atención más a los pacientes y por eso es que llegan. Entonces con este prurito pues le llamó la atención y ustedes aprovechan para interrogarlo con respecto a estos criterios. Ahora, a veces los melanomas surgen de nuevo, es decir, no había ningún lunar, no es necesario que haya un lunar. Entonces viene el paciente con una lesión de 3 meses de evolución, te puso una cosa negra y ha ido aumentando, o tal vez no negra, pero café, y ha ido aumentando recientemente en 6 meses, póngale, una manchita negra, asimétrica, pues ahí no hay que engañarnos mucho, ¿verdad? Ahí inmediatamente se tiene que hacer una biopsia. Cuidado con esas lesiones que se ulceran en los pies, que tienen pigmentos, no es usual que adultos estén desarrollando estas lesiones oscuras, así por así, estas manchas sobre todo, inician como manchas. Es importante saber también que existen subtipos y eso nos da el pronóstico y depende de la localización, ¿verdad? Los que tienen peor pronóstico son los alcrales lentiginosos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace de manera tardía, porque está en los pies, en las manos, y el paciente no se observa constantemente en los pies, entonces los lunares cambian y ni cuenta se dieron. Si bien el subtipo más frecuente es el de extensión superficial, se cree que en Latinoamérica el acral lentiginoso es un porcentaje bastante amplio, incluso en algunas bibliografías se cree que es más alto este subtipo en nuestros países que en otros, pero como no tenemos estadísticas, pues nos tenemos que quedar que el subtipo más frecuente es el de extensión superficial.
es el que se da más en tórax, piernas. Y en cuanto al manejo, obviamente es quirúrgico, de preferencia cirugía micrográfica de Mohs, y si no, una excisión con márgenes amplios según el Breslow. A veces, cuando la lesión es chiquita, pues la quitamos, si tenemos sospecha, la quitamos de un solo, toda la lesión, y dejamos un borde significativo de unos 5 milímetros si tenemos la sospecha. Y si a la biopsia nos sale que es algo maligno, pues se amplían los bordes para poner, si está in situ, por lo menos 1 centímetro. Si no, ya vimos que puede ser hasta de 2 centímetros en los márgenes, dependiendo del Breslow. Y cuando ya están avanzados, los Breslow muy profundos, existen tratamientos complementarios como interferones, son básicamente tipo de quimioterapia, pero no son quimioterapia per se, ya que las quimioterapias no tienen, los melanomas no tienen buena respuesta a las quimioterapias convencionales, no tienen buena respuesta a la radiación, por eso es tan mortífero y hacen metástasis con mucha facilidad. A veces las lesiones, las principales, involucionan, que ya vimos que puede haber regresión. De hecho, esos márgenes irregulares, esos tonos diferentes, esa cicatriz central de la que habló su compañero, es porque hay involución, porque el sistema inmunológico trata de comerse la lesión, pero no siempre lo consigue. Lo consigue en la lesión primaria, pero de pronto ya había metástasis porque metastatiza de forma bien prematura el melanoma. No sé si tienen alguna duda. Los dejamos cada 3 meses. El metrotexate se acumula en hígado y de pronto después de 5 años dicen la bibliografía que hay que hacer biopsia hepática para ver si se puede continuar dando. Y se deja el metrotexate junto con el tratamiento tópico, ¿verdad? Que el metrotexate también va a tener beneficio para la psoriasis articular, la artritis psoriática. Y casi siempre pues da mejoría a los tipos de psoriasis externa, las uñas o las puestas como la palmoplantaria y la de piel cabelluda, que suelen ser un poco más rebeldes con tratamientos tópicos. Como les dije que es multisistémica, siempre importante una vez que hacemos el diagnóstico enviar screening, lípidos, glucosa, y explicarle al paciente la importancia de tener un peso adecuado, de hacer ejercicio, de manejar los lípidos a niveles normales, porque ellos tienen mayor predisposición de desarrollar enfermedad cardiovascular por la psoriasis. Y luego se hacen, si todo está bien, los controles se van haciendo cada 6 meses o una vez al año, dependiendo del paciente. ¿Tienen alguna duda? Bueno, pues sigamos. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar de la dermatitis. La dermatitis seborreica es una enfermedad que puede dar desde recién nacidos hasta cualquier edad, ¿verdad? Que las áreas más frecuentes de afectación son las áreas seborreicas, ¿verdad? Van a consultar usualmente pacientes jóvenes con eritema y descamación en surcos nasogenianos, región ciliar, piel cabelluda, región retroauricular o dentro incluso de las orejas, región del pecho y espalda son los sitios de mayor afectación. Vamos a ver esa escama amarillenta, oleosa y el eritema característico en esas zonas. El paciente va a decir que esto no es la primera vez que le da, que tiene recaídas, que hay momentos en que está bien, que hay momentos en que está mal, y casi siempre ya ha estado medicado, sobre todo cuando es en piel cabelluda, todo ya le va a decir, no, yo usted medica, y usted es Head and Shoulders, etcétera, ¿verdad? En la etiopatogenia vemos que hay implicado una levadura y que si bien no es lo único, se orienta por ahí, ¿verdad? Al manejo de esta población, de esta levadura que todos tenemos. No es que el paciente tenga un hongo, sino que todos tenemos esta levadura y de pronto la población aumenta en los pacientes con esta predisposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dejar al paciente, si consideramos que está cursando con dermatitis seborreica, si es en piel cabelluda, manejo para esta levadura con champús a base de selenio,
ketoconazol, piritonate de zinc, ácido salicílico, etcétera. Existen un montón. Y como hay un microorganismo viviente relacionado, puede crear resistencia. Entonces, por esto que el paciente le dice, fíjese que yo usaba Head & Shoulders y antes me servía, pero ya no. Bueno, entonces busquemos un principio activo que no tenga el selenio, que es el componente de algunos tipos de Head & Shoulders, por ejemplo, ¿verdad? Sino que tenemos que ir buscando componentes. Es importante decirles que hay que rotarlos. Bueno, ahorita le vamos a dar uno con ketoconazol, luego le vamos a dar uno con piritonate de zinc, para que no vaya creando resistencia. Cuando es en rostro hay que dejar cremas emolientes, porque la hidratación se ha visto que es importante, ya que es una piel reseca, produce más grasa para compensar, y esa grasa estimula el aparecimiento de la levadura. Podemos dejar también los antimicóticos, y los esteroides a veces se mencionan, pero realmente se ha visto que no es buena idea, no, por lo menos no dejarlos de primas a primeras, porque crean dependencia. Es decir, la piel se hace adicto y luego los brotes de dermatitis seborreica no se resuelven si no son con esteroides, y después lo quedan usando de por vida, y esto no es correcto. Entonces esto debe ser como la última instancia nada más. Los inhibidores de la calcineurina podrían ser una opción en casos severos que no responden únicamente al antimicótico, y se pueden dejar a veces hasta antimicóticos sistémicos, dosis pequeñitas, ¿verdad? Fluconazol, 150 miligramos cada semana, 2 semanas, por ejemplo, para reducir un poco la levadura. Es importante decirle al paciente que esto no se cura, se controla, que es una predisposición, y que de pronto hay periodos, está muy estresado, puede aumentar la posibilidad de desarrollar un brote. Está muy desvelado, está enfermo de algo, una gripe, diarrea, qué sé yo, todo eso puede desencadenar episodios de dermatitis seborreica, una infección viral que va a formar pequeñas placas de escama muy fina, con un collarete como interno y uno externo. Esto es característico, por eso tienen que acercarse y ver las lesiones de cerca. Van a tomar un color rojo salmón, que variará un poco dependiendo del tono de la piel del paciente. Una lesión más grande, la placa heráldica, y posteriormente se va a ir extendiendo. Como no suele ser muy pruriginoso, muchas veces los pacientes no se fijan a la primera lesión. Entonces a lo mejor ellos no les va a decir, sí, fíjese que me salió esta más grande y luego las otras. No, ellos van a decir, no, yo me vi todo esto de un solo y vienen todo lleno ya el tórax, porque no se fijaron. Pero ustedes tienen que ser acuciosos, examinarlo, y van a notar ustedes mismos que probablemente va a haber una lesión más grande que ya va a estar desapareciendo, que seguramente fue la capa heráldica. La distribución va a ser centrípeta, es decir, que con mayor predominio en el área central del cuerpo. Y si ven la región de la espalda, van a ver como que las lesiones están como en la distribución de un árbol de Navidad, hacia arriba, así, formando como el árbol de Navidad que se saca y se hacen para abajo las ramitas. Para la afectación que suele tener, no suele ser tan pruriginosa como les digo. Hay pacientes que dicen que sí les pica, pero la mayoría dice que no. Y las extremidades rara vez son afectadas, y si son afectadas casi siempre llegan a codos y a rodillas. Prácticamente nunca van a abarcar más abajo y casi nunca van a afectar cara. El periodo de incubación es variable, puede ser de varias semanas, y se considera que es por la infección de este virus del herpes 6-7, y que es debido a la mordedura de un artrópodo. Algún insectito mordió al paciente y se infectó, por ende no es contagioso de persona a persona. Pueden tranquilizar a los pacientes porque es lo primero que preguntan. Va a ser autolimitada. La enfermedad puede durar desde 2 semanas hasta 12, es decir, 3 meses, ¿verdad? Y las bibliografías no se han puesto de acuerdo aún acerca del tratamiento. Muchos autores consideran que el manejo debe ser sintomático, es decir, le pica, dele antihistamínico. Tiene la piel seca, dele una crema hidratante. Pero otros consideran que se pueden utilizar esteroides tópicos para disminuir el prurito, si lo hubiera, y las molestias. Y en otros casos se considera adecuado dar antivirales, aciclovir o valaciclovir, ya que estamos hablando de un virus herpes. Si se da valaciclovir a dosis igual a la del herpes zóster, 1 gramo 3 veces al día por una semana, el aciclovir igual, 800 miligramos 5 veces al día por una semana, como que fuera dosis de herpes zóster. Y yo personalmente le doy si vienen al inicio de la enfermedad o si tienen una enfermedad muy severa.
porque el paciente se desespera. Usted le puede decir, no, 12 semanas le va a durar y ¿qué? No, yo no voy a andar con esta piel así 12 semanas. Entonces van y se buscan otro, hasta que alguien le da esteroides, y los esteroides muchas veces empeoran el pronóstico, los esteroides sistémicos. Se ha visto que los pacientes, se les dan esteroides sistémicos, de pronto tenían 3, 4 y se llenaron todos porque empeoraron. Ya saben que la virosis, pues el sistema inmunológico es quien las elimina, y si debilitamos el sistema inmunológico, pues el virus tiende a aumentar más bien. Entonces, en lo personal, yo considero que los esteroides sistémicos no son una buena opción. Los tópicos quedan a criterio de cada quien, a mí no me gustan tampoco, pero de pronto que mucho prurito podría considerarse. Dejamos antihistamínicos sistémicos también, y hay que explicarle al paciente, mire, este es un virus, su cuerpo lo tiene que sacar solito, tenga paciencia, puede durar hasta 3 meses, pero va bajando, no deja ninguna secuela, no deja mancha. A veces lo que empeora es que el paciente viene y se pone aguas y se quema, ya viene con una dermatitis por contacto sobreagregada, etcétera, nos dificulta el diagnóstico y la clínica le empeora en el paciente. Entonces deben educarlo mucho con respecto a eso, deben estar seguros, no teman de hacer el diagnóstico si ven estas placas finitas que empezaron en tórax. Es pitiriasis rosada, casi nunca hacen el diagnóstico. El paciente casi siempre ha ido a varios médicos generales antes de llegar con el dermatólogo y ya lo han tratado como hongos. Los hongos no suelen ser así. Entonces tienen que ver fotos, empápense, muchachos, de esto, que de verdad es algo de todos los días. La pitiriasis rosada es bien frecuente. Entonces más del 90% de su superficie corporal está roja, descamativa, pruriginosa, pues sí, es eritrodermia. El diagnóstico se puede hacer de forma bastante sencilla, con solo verlo entrar por la puerta ustedes van a saber que eso es lo que tiene el paciente. Ahora el problema viene en encontrar la etiología, porque mientras no se descubra la etiología de la eritrodermia, no vamos a poder sanarla realmente. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, eso dependerá de muchos factores, dependerá de la edad del paciente, del tiempo de evolución, de si tiene o no tiene comorbilidades, de si ha utilizado medicamentos previamente. Entonces aquí es donde tenemos que ponernos pendientes de todas estas cosas. ¿Y qué otras implicaciones tenemos? Por ejemplo, en un paciente pequeño, un recién nacido, un lactante, ¿cuáles son las principales causas de eritrodermia? Dermatitis seborreica, que ya la hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Como la enfermedad de Leishman-Meuzos, la dermatitis atópica también en casos severos que el paciente no se trató adecuadamente de manera oportuna, va evolucionando y puede causar eritrodermia. La dermatitis por contacto, porque el paciente tenía unas picaditas y la lavaron con agua de quina, qué sé yo, entonces le causaron dermatitis por contacto. Entonces todas estas cosas deben empezar en el interrogatorio. Ya en los pacientes más grandes también, adolescentes, niños, dermatitis atópica sería la principal causa, dermatitis por contacto, y así según las edades. En jóvenes, mujeres jóvenes, podría ser causas medicamentosas o neoplásicas, y en pacientes ancianos siempre vamos a considerar las neoplasias de las primeras causas. Y los pacientes ancianos es donde vamos a ver más eritrodermia. Entonces ya el paciente anciano y empezamos a hacer el screening, que le damos hemograma, examen general de orina, examen general de heces, hay que evaluarlo, hay que buscarle adenopatías, hay que buscarle masas, hay que interrogarlo sobre si ha tenido pérdida de peso, sus hábitos defecatorios, etcétera, si fumó, un montón de cosas, porque las neoplasias son la principal causa, entonces ahí tenemos que considerarlo. La psoriasis también puede causar eritrodermia, pero casi siempre el paciente tiene el antecedente de que tiene psoriasis y de pronto se puso todo rojo, pues probablemente fue una psoriasis que se controló mal, que le dieron esteroides sistémicos y le provocó eritrodermia. Entonces, estas son en cuenta. Si la eritrodermia es paraneoplásica, mientras no curemos la neoplasia, pues no va a curar, porque esa es la definición de una enfermedad paraneoplásica, que inicia antes o durante un proceso neoplásico y va a curarse al curar el proceso neoplásico, cuando se pueda, ¿verdad? Si no, ¿qué vamos a hacer? Pues manejo sintomático, paliativo, mientras descubrimos la causa, o si es una causa no curable, pues solo así. ¿Cuáles son esos manejos?
muchas cremas emolientes, ¿verdad? Cremas lo más oleosas posible, vaselina, se le puede dejar solución en hidrocoloides si el paciente está muy mal, se le puede dejar esteroides tópicos para reducir el prurito. De pronto sistémicos, el sistémico podría mejorar la eritrodermia de manera temporal, pero si no hemos descubierto la causa no tiene ningún sentido dejarle eso, porque más bien podemos empeorarla después, un efecto rebote posterior, y no vamos a dejar al paciente con esteroides de por vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Antihistamínicos, obviamente para disminuir el prurito. Muchas veces al paciente hay que ingresarlo, porque debido a tener la piel así está perdiendo líquidos por la piel y puede causar alteraciones hidroelectrolíticas, que a veces al paciente lo pueden llevar hasta la muerte, etcétera. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, y si vemos al paciente en mal estado general debemos estudiarlo intrahospitalariamente. Eso es bastante frecuente, y seguramente que en algún momento, cuando ya estén más en el hospital, en las clínicas, en algún momento van a tener un paciente ingresado por eritrodermia, porque es bien frecuente. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, realmente no es una enfermedad de la piel, es una enfermedad interna, vamos a decir, que provoca lesiones en piel, como para llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? En primer lugar, se divide en urticaria aguda y urticaria crónica. La aguda es la que dura menos de 6 semanas y la crónica es la que dura más de 6 semanas. Las agudas, en su libro dice que no es necesario mandar a hacer exámenes, que se les da manejo sintomático y que pueden resolver por sí solas. Y las crónicas, la mayoría son idiopáticas, es decir, que nunca llegamos a conocer la causa, pero es necesario investigar. Yo personalmente, aunque sea urticaria aguda, considero que sí se deben hacer algunos exámenes, quizás no todos los de una urticaria crónica, pero sí se deben hacer exámenes, una biometría hemática, examen general de orina, examen general de heces, ASO, y en esta época, de pronto, serología por COVID, que se vio que desencadenaba urticarias también. Entonces, cuando nosotros llega un paciente con urticaria, la urticaria en la clínica no tiene nada del otro mundo. Sin haber llevado dermatología, creo que pueden reconocer ronchas y decir, tiene ronchas, es urticaria, o tiene angioedema, es urticaria, punto. Siempre cuando llega un paciente con urticaria, tienden a creer, fue algo que comió. ¿Qué comió? Y el paciente, no, comí frijoles y huevos, que he comido lo mismo durante 55 años. Seguro fue el huevo. La urticaria, entonces, sí existe, pero no es lo más frecuente, porque es lo que se les graba en la cabeza. Usted llega a un paciente con urticaria, eso fue algo que comió. Y eso no es así siempre, ¿verdad? Sí puede ser, no les digo que no, pero no es así siempre. De hecho, lo primero que hay que investigar es un cuadro de urticaria aguda, sí, preguntarle qué comió de pronto, si comió algo extraño, pero también si ha tenido síntomas acompañantes. Ha estado con dolor de garganta, con ardor al orinar, le dio fiebre hace 2 días, etcétera, porque todo eso nos puede orientar está cursando un cuadro infeccioso. Si está cursando un cuadro infeccioso, pues la urticaria es probablemente secundaria a esta. Al resolver el cuadro infeccioso se va a resolver la urticaria, y está fácil. No he tenido síntomas acompañantes, ¿no? Solo me apareció la urticaria de la nada. Pues no hay que enviar por lo menos este tamizaje general que les mencioné y darle el manejo con antihistamínicos. Los antihistamínicos se pueden dar a dosis altas, hasta incluso 4 veces la dosis habitual. Es decir, las posologías de los antihistamínicos hablan de dosis de las nuevas generaciones de 1 vez al día, loratadina 1 vez al día. Pero para urticaria jamás va a ser suficiente una dosis de 1 vez al día. Incluso puede llegar a ser necesario 4 veces la dosis, y ya se ha confirmado que no provoca ningún problema darle esta dosis. Entonces, si el paciente llega, eso es lo que hacemos, ponerle antihistamínicos, probablemente dejarlo a dosis altas, hasta cada 6 horas o cada 8 horas. Y en cuanto al uso de esteroides, es controvertido, porque en algunas bibliografías habla de que el uso de esteroides provoca rebote. Entonces, ustedes vienen, llega el paciente con la crisis de urticaria, y ustedes, por resolverle rápido, le voy a poner 250 de hidro, que ni siquiera es que le ponen poquito, sino que de un solo se van unas dosis horribles. Le ponen el esteroide y sí, le resuelven,
y 30 minutos el paciente ya va para la casa bien feliz porque piensa que lo curó. Pero solo fue a hacer el efecto de la hidro 8 horas después y la urticaria vuelve y vuelve peor. Entonces el uso de esteroides realmente se reserva para casos en lo que consideramos que es muy grave, que de pronto hay angioedema y que podría afectar la vía respiratoria. Entonces no, mejor lo observo, le pongo el esteroide porque va si le inflama más la vía respiratoria y ahí sí, ¿verdad? Pero en general, con antihistamínicos, de pronto le puede poner intravenoso porque el paciente le gustan las cosas intravenosas y siente que eso le llega más. Entonces le puede poner la primera dosis intravenosa y luego dejarla 3-4 veces al día. No es necesario mezclar, hay médicos que le dejan loratadina en la noche, en la mañana cetiricina, en la tarde levocetiricina. No sé qué es lo que piensan en su cabeza, que va a hacer dejar varios fármacos, pero no tienen ningún beneficio. Eso sí está claro en todos los estudios. Y vemos si algún examen está alterado, y si está alterado algo lo resolvemos, y en muchas ocasiones al resolver esto, resuelve la urticaria. Ya la urticaria ya es crónica, el paciente dice, no, hace 2 meses me va y me vienen las lesiones, de hecho a usted le llegó sin lesiones, y usted dice, no tiene nada, este paciente está loco. No es que está loco, sino que la urticaria sí es. La urticaria, por definición, para que sea urticaria, las lesiones duran menos de 24 horas. Entonces, a lo mejor cuando llega con ustedes no tiene lesiones, pero no quiere decir que no tenga urticaria. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer la prueba de dermografismo. Tomamos un objeto romo y hacemos esperamos unos minutos y va a aparecer una roncha. Entonces, si el paciente está con dermografismo, eso quiere decir está con urticaria. Y ya lleva más de 6 semanas, pues urticaria crónica. Entonces, ahí empezamos a investigar. Exámenes, ¿verdad? El hemograma, pruebas de función hepática, ASO, examen general de orina, examen general de heces, pruebas tiroideas, Helicobacter pylori, y vamos ampliando, van saliendo normales, bueno, vamos ampliando. Un paciente de mayor edad hay que sospechar hasta neoplasias, en muchos casos de estos, que el paciente no resuelve y sigue con la urticaria. Y vamos descartando, vamos ampliando estudios, vamos haciendo pruebas de alergias alimentarias, ¿verdad? Porque ya vimos que es crónico y esto no está resolviendo. Y todo está normal, llega un momento en que decimos, no, todo está normal. Ya hicimos todas las pruebas de alergia, todas las pruebas, ya descartamos cánceres, ya todo. Pues no, se trata de urticaria idiopática. En buen español es que no sabemos la causa, pues. Ya los médicos nos rendimos y no sabemos la causa y solo vino porque sí. Entonces, para las urticarias idiopáticas, ¿cuál es el manejo? Biológicos, ¿verdad? Omalizumab sería el tratamiento de elección. Existe en Honduras, se llama Solar, pero es muy costoso y la mayoría de pacientes no lo puede costear. Así que nosotros nos tenemos que quedar con antihistamínicos a dosis muy altas, 4 veces al día, de manera permanente, para el que el paciente esté más o menos controlado. Si en algún momento, después de un mes de esto... Lesiones. Bueno, el prurigo por insectos se puede dar a cualquier edad, pero obviamente es más frecuente en niños. Casi siempre se inicia desde la edad preescolar y los acompaña hasta la primaria o a veces hasta la adolescencia. Se va a caracterizar porque las lesiones, las picaduras de insectos se van a inflamar más de lo esperado, y además van a aparecer lesiones a distancia. Es decir, los pacientes van a venir y no van a consultar por la picadura en sí, porque ni siquiera van a saber que fueron picaduras. Van a llegar y les van a decir, mire que tiene este montón, le ha salido ese montón de ronchas al niño en el cuerpo. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Un montón de pápulas escoriadas, de predominio de extremidades, pero no solo en extremidades. De pronto pueden haber en áreas no expuestas, y eso puede confundirlos, pero ustedes tienen que saber que el prurigo por insectos, el predominio va a ser en extremidades, pero pueden aparecer lesiones a distancia y por ende pueden aparecer en áreas no expuestas de los pacientes. Van a encontrar lesiones polimorfas. ¿Qué quiere decir? Sí, el predominio van a ser pápulas escoriadas en el momento en que llegan, pero de pronto pueden encontrar lesiones tipo ronchas, tipo abones, que son por picaduras recientes que les acaban de dar a los niños. Pueden encontrar cicatrices, pueden encontrar manchas viejas, ¿verdad? Lesiones que están infectadas por el rascado reciente y por ende tienen costra, otras que solo son las pápulas. Y
eso también es otra pista de lo que puede estar cursando el paciente, ¿verdad? Que tenga estas lesiones polimorfas de predominio de extremidades. Y entonces le van a decir al paciente, no, es que es alérgico a las picadas de insectos. No, doctora, pero en mi caso no hay zancudos, le van a decir los papás. No hay zancudos, no hay animales, no, nadie me lo picó. Entonces ustedes tienen que explicarle a los papás que no es que el niño tiene esas 1000 lesiones porque lo picaron 1000 zancudos, porque no, ¿verdad? Simplemente como el niño es alérgico, lo picaron 2, 3 insectos y creó una reacción de hipersensibilidad y por ende aparecieron más lesiones. Y eso es lo que sucede, porque el papá cree que si uno le dice que lo picaron los insectos, lo está acusando de que no está cuidando bien al niño y que explicarle qué es lo que pasa, es que el niño es alérgico a las picadas y que por eso aparecen más lesiones. En cuanto al manejo antihistamínico, si al niño le pica, para ayudarle a que se deje rascar y se deje lastimar. Esteroides de mediana potencia, tópicos de preferencia, los sistémicos se pueden utilizar, pero en casos tal vez de un prurigo ferox, que el niño está toditito lleno y que pues las cremas no van a ser suficientes. Podemos dejar a dosis bajitas por periodos cortitos también, unos 3-5 días, sistémicos si fuera necesario, pero si no, limitarnos al tópico, que podemos dejarles tratamientos mixtos de esteroide con antibiótico que existen, hasta la Celerco o el Fusicort. Serían opciones para dejarle de manera puntual en las lesiones, 2 veces al día por 7 a 10 días hasta que resuelvan las lesiones. Emolientes, porque las pieles hidratadas pican menos y así se recuperan más rápido. Y obviamente, si el desencadenante son las picaduras de insecto, hay que instruir a los padres sobre cómo evitar estas picaduras, ¿verdad? Entonces, no, póngale los repelentes con dietiltoluamida se ha demostrado que son inocuos, que no le van a hacer daño, que se pueden utilizar desde niños pequeños, que si tiene alguna duda por el uso, que se limite a utilizarlo en ropa, y que use ropa cubierta cuando va al exterior, en la casa que el niño duerma con mosquiteros. Todas las mamás compramos mosquiteros cuando el niño va a nacer, pero nadie lo usa, nadie. Entonces hay que decirle, póngale el mosquitero que le compró al niño, úselo, no lo tenga ahí de adorno nada más, porque nadie lo usa. Que pongan telas metálicas en las ventanas, una puerta que se abra hacia adentro y otra hacia afuera, evita que entren los zancudos. Si hay animalitos hay que revisar que no tengan pulgas, porque muchas veces son estos los que desencadenan. Y tenemos que educarlos porque el niño esto no se va a curar. Ustedes le van a quitar la picazón momentáneamente, pero si ustedes no le educan sobre el desencadenante y cómo evitarlo, el paciente va a estar volviendo a cada rato y va a terminar todo cicatrizado para cuando ya se le quite el prurigo por insectos. ¿Alguna duda? Bueno, pues siga. Oscuras, irónicamente, y se da bastante en personas que viven en climas cálidos y montañosos. Lo vemos bastante en los campesinos en nuestros medios. ¿Y cómo se va a caracterizar? Pues los pruridos tienen la característica de ser lesiones papulares, pruriginosas, con costra por el rascado, ¿verdad? Porque son pruriginosas. Entonces van a ver este tipo de lesiones en áreas expuestas al sol, y eso va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico preciso. Vamos a ver, pues va a tener un montón de pápulas escoriadas en áreas extensoras de brazos, escote del cuello, los pómulos, ¿verdad? El dorso nasal, y ya vieron que a veces pues el labio inferior y o incluso acá por las orejas también suelen tener estas lesiones. Van a ver cicatrices, manchas por lesiones previas, porque esta es una enfermedad crónica. El paciente siempre que se exponga va a ir desarrollando lesiones, va a ser muy pruriginoso, va a haber liquenificación, porque como es una enfermedad crónica, entonces de pronto hay áreas donde van a encontrar total liquenificación, digamos, en los brazos, porque el paciente se rasca y lleva años una vez que llevo con ustedes. Entonces, la predisposición no se la puede quitar, es algo genético.
Entonces, pero si sabemos la etiología, que es solar, que es el tratamiento, pues evitar el sol a toda costa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con medios físicos, con fotoprotectores solares. Al paciente le vamos a decir, mire, usted tiene que andar con camisa manga larga, tiene que usar sombrero de ala ancha, y aún así se le debe recomendar filtros solares, dependiendo el tipo de piel, dependiendo los costos, ¿verdad? Así lo vamos a indicar, pero el punto es que utilice filtros solares cada 4 horas, que es lo que dura el efecto de fotoprotector, para que ya no siga empeorando el cuadro. Y el manejo de la crisis aguda, pues el paciente está con picazón, que por sentido común, ¿qué vamos a hacer? Le damos antihistamínicos sistémicos. ¿Qué antihistamínicos? Bueno, yo siempre les digo que el que se tenga a la disposición, pero en estos casos no se les puede dar difenhidramina porque resulta que el alergil, la difenhidramina es fotosensibilizante. Entonces ese sí no se lo den. Le pica, pero le van a dar alergil porque es lo que hay. No, mejor no le den nada porque va a empeorar el cuadro en lugar de mejorarlo, porque va a causar mayor fotosensibilidad en los pacientes. Le vamos a dar otros antihistamínicos, loratadina puede ser, loratadina, cetiricina, etcétera. Y vamos a darle emolientes porque la piel pues va a necesitar recobrar su barrera lipídica después del rascado crónico. Le podemos dejar esteroides, ya sea tópicos o sistémicos, y los damos sistémicos a la dosis más baja según el peso corporal y por periodos muy cortos. Estamos hablando de que se lo vamos a dejar 4 días a dosis plena, 4 días a mitad de dosis y otros 4 días a un cuarto de la dosis para reducirlo gradualmente y evitar complicaciones que se pueden dar por el uso de esteroides sistémicos. Si de pronto el paciente no está tan grave, podemos limitarnos a esteroides tópicos de mediana o incluso alta potencia en brazos si hay mucha liquenificación, porque si está muy liquenificado no va a penetrar el esteroide de baja o de mediana potencia. Entonces podemos dejar periodos cortos esteroides de alta potencia como clobetasol y los emolientes, los antihistamínicos y la fotoprotección. Eso sería el tratamiento. Mientras el paciente siga exponiéndose al sol, no va a mejorar, no importa que le den los esteroides, no importa que le den los antihistamínicos, no importa que le den las cremas emolientes o vaselina simple, por ejemplo, ¿verdad? Si hay sobreinfecciones secundarias, se le da manejo para la sobreinfección, ¿verdad? Con antibióticos. Pero en general esto es lo que se necesita. ¿Alguna duda al respecto? No, doctor. Derivados de la cloroquina, como plaquinol, por ejemplo, porque esto reduce la absorción de radiación por la piel y por ende mejora estos cuadros. Si no hay más dudas, siga. El líquen simple crónico es una neurodermitis, básicamente por ansiedad. Es lo que lo provoca. De pronto que hay pacientes que tuvieron desencadenantes, es decir, una picada de insecto y se empezaron a rascar y después esto se hizo costumbre y ya se hizo una placa liquenificada y la picada de insecto ya desapareció hace como 5 años y el paciente sigue rascando y le sigue echando la culpa a la picada del zancudo que fue hace 5 años, sigue rascando. ¿Por qué? Porque inconscientemente le da cierta satisfacción el rascado, le hace liberar estrés, ¿verdad? Porque se producen algunas sustancias y pues las placas estas son altas productoras de histamina que dan picazón, entonces el paciente viene y está estresado, entonces empieza a liberarse histamina, entonces empieza a rascar y no puede parar, entonces la piel se va engrosando, la pobrecita de tanto rascado, y eso es lo que llamamos líquen simple crónico. Se puede dar en cualquier región corporal y es más frecuente en mujeres, es más frecuente en la cara anterior de las piernas, en la región posterior de la nuca, en los genitales muchas veces, pero se puede dar en cualquier sitio. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Una placa con aumento del cuadriculado, grosor y pigmento de la piel. Se va a ver engrosada, tanto rascado. Obviamente puede haber una escoriación encima, ¿verdad? Como descamación por el rascado crónico, pero sí es liquenificación, una placa liquenificada. Van a encontrar otra cosa. Y en cuanto al manejo, pues explicarle al paciente cuál es la etiología. La mayoría de pacientes entienden muy bien que eso le salió por rascarse y tiene que dejar de rascarse, tiene que poner de su parte.
Le dejamos emolientes para hidratar, regenerar la piel, etcétera. Esteroides de mediana, alta potencia incluso, y a veces hasta bajo oclusión, porque la placa está tan gruesa que para que penetre necesita la absorción, y una de las formas de aumentarla es con oclusión, es decir, ponemos un pedazo de plástico, ponemos el esteroide y un pedazo de plástico, nylon, ahí se pone y se deja toda la noche para aumentar la penetrancia en la piel. Y esto va a ir adelgazando. Una vez que la placa ya esté más delgada, de pronto podemos quitar la oclusión o bajar la potencia del esteroide. Le damos antihistamínicos para reducir el prurito. Se puede dar a dosis de 2-3 veces al día, incluso si el prurito es demasiado. Y explicarle al paciente, como les digo, la etiología para que ponga de su parte. Si el paciente no es capaz de controlar sus impulsos, es necesario el manejo conjunto con psiquiatría, porque incluso los pacientes llegan a necesitar psicofármacos para controlarse. Hay pacientes que dicen que no pueden dejar de rascarse. Yo he tenido pacientes que dicen, no, yo sé que es por eso y he ido donde varios dermatólogos, pero no me puedo dejar de rascar. Entonces hay que mandarlo al psiquiatra a ver si con él se puede, ¿verdad? Porque no se puede hacer más y se le deja obviamente todo lo que mencioné para aminorar los síntomas y facilitar el trabajo del paciente. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿por cuánto tiempo los esteroides en este caso se dejarían a los pacientes? Eso varía porque, como les digo, dependiendo del grosor de la placa, la respuesta va a ser diferente. Entonces, hay pacientes que no está tan lignificado porque es relativamente reciente el diagnóstico, iniciaron hace poco. Entonces, de pronto, 2 semanas y luego irlo reduciendo y al final de un mes ya usted ya le quitó el esteroide y ya se curó. Pero hay pacientes que llevan rascándose 10 años, que es muy, muy frecuente, tienen unas placas gruesísimas, entonces probablemente va a estar con un esteroide potente bajo oclusión un mes, y luego después del mes usted va a comenzar a reducir la potencia o la aplicación del esteroide. Entonces puede tomar hasta meses quitarle el esteroide al paciente de estas lesiones. Ustedes van a verlo según la respuesta. Para que la piel se vea prácticamente normal, delgada, es que ustedes ya van a retirar del todo un esteroide, de manera gradual siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, ¿cuál es el siguiente tema para empezar? Bueno, la pitiriasis alba es lo que llaman comúnmente paño blanco, muchachos. Esto va a ser de todos los días, muchas veces ni siquiera van a consultar los pacientes o los padres más bien, porque lo ven normal, ellos piensan que el paño blanco es normal. Pero a veces sí consultan. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial de ese paño blanco, uno de los diagnósticos es el vitiligo, y al vitiligo la gente sí le tiene miedo. Entonces van a ir y le van a preguntar a ustedes y es necesario que ustedes sepan reconocerlo. ¿Por qué? Porque si realmente sí es vitiligo y ustedes no lo reconocen, van a atrasar el tratamiento del paciente y van a empeorar el pronóstico de esta enfermedad. Eso digo porque justamente ayer vi una paciente con vitiligo, que lo que le dijeron es que tenía paño blanco. Y estuvo 4 meses perdiendo el tiempo y ya se le hizo la mancha enorme. Entonces hay que saber diagnosticar hasta el paño blanco. Está para eso. Ahora, ¿nos tiene algo que agregar? El melasma yo creo que es bien frecuente, todos hemos visto o tenemos algún familiar que tenga melasma, es más frecuente en mujeres, pero puede dar en hombres. Se cree que hay un componente hormonal, no es que las hormonas lo provocan al 100%, sino que algunas hormonas disminuyen nuestra tolerancia a la radiación y por eso aparece, porque realmente la etiología del melasma es la radiación. Se creía antes que únicamente se debía a la radiación UVA y UVB, pero recientemente los nuevos estudios han arrojado que otros tipos de radiación, como la luz visible, la infrarroja, la luz azul de las pantallas de los televisores, computadoras, celulares, también causa hiperpigmentación, ¿verdad? También causa melasma. Esto se vio a raíz del COVID, que la gente hacía teletrabajo, no se exponía a la radiación del sol, pero igual se manchó. Entonces se llegó a esta conclusión que también causaba los mismos efectos. Y pues ahora, a la hora de tratar, tenemos que tener esto en mente. Si queremos mejorar el melasma, ¿verdad? Y evitar el progreso, por sentido común, si la etiología es la radiación, ¿cuál sería el tratamiento? Evitar a toda costa la radiación. Para eso tenemos fotoprotectores. Existen ya fotoprotectores que nos protegen contra todos esos espectros de luz que mencioné, luz azul, luz visible.
infrarroja y la UVA y UV, por supuesto. Entonces estos filtros solares sí suelen ser un poco más costosos, pero serían los indicados para el manejo de pacientes con melasma. Los filtros solares se deben aplicar 3 veces al día, por lo menos cada 4 horas, porque se cree que el efecto máximo es de 4 horas en los filtros solares. De hecho, los distribuidores dicen que son 2, ¿verdad? Los dermatólogos como que lo hemos estirado y decir que son 4 para mayor apego al tratamiento, porque difícilmente alguien se va a estar poniendo filtro solar cada 2 horas. Se deben aplicar estos filtros solares especiales 3 veces al día, aunque no salgan, aunque estén lloviendo, aunque estén nublados, siempre por la radiación interna. Y se pueden agregar despigmentantes. Despigmentantes hay cientos. Todos los ácidos que se les ocurran, ácido chiquinímico, glicólico, tranexámico, ferúlico, todos los que se les ocurran pueden despigmentar, pero algunos van a tener mayor beneficio que otros. Y en general, a lo largo del tiempo se ha visto que la hidroquinona es un despigmentante ese ha sido como la base para utilizar otros, por así decirlo, el estándar, a donde quieren llegar los otros, porque la hidroquinona despigmenta bastante bien el melasma, en la mayoría de los casos, pero con el uso incorrecto se ha visto que provoca daño. Más de 12 semanas, en lugar de despigmentar, hace lo opuesto y ocurre la ocronosis que mencionó su compañero. Entonces la hidroquinona, si se utiliza correctamente, en el paciente correcto, pues vamos a mejorar realmente al paciente. Pero si se utiliza mal, puede ser contraproducente y podemos dejar hiperpigmentación permanente, porque la ocronosis no hay quien la quite, ¿verdad? La ocronosis no se soluciona. Entonces hay que tener cuidado con esto. Se le va a dejar hidroquinona a pacientes selectos, sino mejor irnos con otra clase de ácidos que de pronto van a ser menos efectivos, pero que a largo plazo el paciente puede responder y no le va a causar este daño permanente al paciente, y después va a quedar que saber que le dieron ustedes, ¿verdad? Porque el paciente hondureño no es muy apegado. Usted le dice, venga en un mes y no vuelve. Esta crema me cayó bien, me la voy a poner el resto de mi vida. Y llega un año después manchado, usted me manchó. Yo lo cité en un mes, pues, para retirarlo. Entonces tienen que seleccionar al paciente que le van a dejar esa clase de tratamientos. Si no, mejor váyanse con ácidos más suaves. Cremas despigmentantes existen un montón sin hidroquinona. El tiamidol se ha visto una buena respuesta. El ácido tranexámico también da muy buenas respuestas. De hecho, el ácido tranexámico bioral es con lo que se está haciendo ensayos los últimos años. Tiene muy buena respuesta, pero bioral, pues, a nuestro país no ha llegado. Tópico sí. Tópico no es así como la gran maravilla, pero sí ayuda también. Hay pomadas triples, esteroides, un retinol e hidroquinona. Estas tienen excelente respuesta, que es el famoso triluma, pero siempre con el cuidado que le mencioné. 12 semanas de hidroquinona es lo máximo, y habiéndola reducido gradualmente. No se retira de un solo porque va a dar rebote también. Y por supuesto la fotoprotección. Si usted no tiene la fotoprotección, no va a mejorar. El melasma no se cura al 100%, no importa lo que le pongan, no importa lo que le ofrezcan, no existe nada mágico. Existen terapias de láser que en algunos casos dan buena respuesta, pero en otras más bien pueden hiperpigmentar, porque se cree que el melasma es como una hipersensibilidad de la piel, una tendencia a hiperpigmentar después de un proceso inflamatorio, es una de las teorías. Entonces, si es una hiperpigmentación después de un proceso inflamatorio, ¿y qué es el láser? El láser es básicamente una quemadura, que se queman ciertos cromos hiperpigmentar, y utilizamos láser. En muchos pacientes más bien pueden mancharse más posterior a eso. Entonces no todos los médicos están de acuerdo en el uso de estas terapias lumínicas para el tratamiento de melasma, ¿verdad? Todavía estamos ahí esperando qué dicen los estudios. Mientras, pues, vámonos con cremitas y cosas suaves y informémosle al paciente de qué se trata su enfermedad, que lo importante es evitar la radiación. Y básicamente, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, la dermatosis cenicienta es típica de pieles oscuras como las nuestras. De hecho, se describió en El Salvador, aquí en Centroamérica, y se da básicamente en nuestro país de Latinoamérica. En otros lados ni la conocen.
relativamente reciente, por ende las investigaciones no han llegado a mucho, y ocurre depósito de melanina en capas muy profundas de la piel, en la dermis, y por esto es el que toma el color grisáceo. Los pacientes van a venir con máculas azul, gris, pizarra, como ceniza, literalmente. Así va a parecer que se llenaron de ceniza. En algunas ocasiones van a venir cuando la enfermedad está activa y se van a ver los bordes activos, el eritema perilesional, eso es lo que llamamos eritema discrómico perstans, esa parte de ese estadio, por así decirlo. Posteriormente va a quedar solamente la mácula gris en la piel. Las zonas de mayor afectación van a ser la fotoexpuesta, por eso se considera que la etiología más probable es la luz solar, pero no se sabe a ciencia cierta si es así todavía. Se considera que esto es lo más probable por las localizaciones, pero no son las únicas. A veces va apareciendo en áreas también escondidas, entonces por eso no se sabe con certeza. En cuanto al diagnóstico, se hace principalmente por clínica, pero si tenemos dudas debido a los diagnósticos diferenciales debemos hacer una biopsia, ya que el líquen plano pigmentoso puede tener lesiones muy, muy similares. Entonces a veces sí es necesario mandar a hacer biopsia a estos pacientes. Una vez hecho el diagnóstico de esta forma, pues el tratamiento sería fotoprotección bien estricta. En cuanto al manejo no se ha llegado a ninguna conclusión, se han dado varios. Con lo que se ha visto mayor beneficio en los pacientes es con esteroides tópicos de alta potencia. Lo que pasa es que los esteroides tópicos de alta potencia no se le pueden dejar por mucho tiempo a estos pacientes. Se les deja por un periodo relativamente corto y luego en reducción hay esteroides de más baja potencia o inhibidores de la calcineurina. La dapsona no ha mostrado mayor beneficio en muchos de los estudios. La clofazimina la mencionan, pero la clofazimina es un medicamento bien controlado porque se da para la lepra, entonces no se da para este tipo de cosas porque puede crear resistencia. Entonces para cosas de este tipo no se la va a dar la Secretaría de Salud. Está en el esquema de tratamiento para lepra, muy controlado. Aquí en Honduras no se puede dar de otra forma que no sea de pacientes con lepra. Y en otros países de pronto sí es un poco más fácil. En México, que es donde más se ha hecho investigaciones porque es Latinoamérica y es como el que está más adelantadito, y Brasil tal vez, entonces ellos sí han probado con eso y yo personalmente no desconozco si hay beneficio o no, pero lo que sí se sabe es que como el depósito de melanina está en la dermis profunda, las cremas van a ser muy poco por ellos, por los pacientes una vez desarrolladas. De pronto lo que se podrá hacer con fotoprotección y el esteroide es detener la evolución, pero una vez que las manchas están ahí, no es mucho lo que se pueden aclarar por esto, porque el depósito de melanina ya está a nivel de la dermis. ¿Y cómo se llega ahí? No se puede, incluso los láseres no llegan a esa profundidad. Entonces no está como del todo claro si hay mucho beneficio con láseres o con cualquier crema, etcétera, para reducir mucho las manchas. Lo que podemos hacer es detenerlo y esto es lo que yo le explico a los pacientes. Hay que tratar lo más posible de detenerlo con fotoprotección, pero de pronto la curación no va a ser al 100%, no es que se le van a quitar las manchas. ¿Alguna duda? Sí, ya la había mencionado su compañera que dio el tema de dermatitis por contacto. Es básicamente un tipo de dermatitis por contacto, solo que en estas tiene que haber dos componentes. Número uno, los oralenos, que son compuestos que están en muchas plantas, principalmente los cítricos, pero existen otras, y la radiación ultravioleta. Al entrar en contacto estos oralenos y posteriormente con la radiación van a crear una hiperpigmentación temporal y de inicio bastante rápido en los pacientes. ¿Cuáles van a ser las características de estas manchas? Usualmente son máculas asintomáticas, pero dependiendo la cantidad de inóculo, vamos a decir, la cantidad de jugo que le cayó, la cantidad de sol que recibió o la sensibilidad de la piel, de pronto puede ser un poco más severa la reacción y formar hasta ampollas en el paciente y tener ardor y picazón, etcétera. Pero en la mayoría de casos, un poquito de limón, el paciente vino, exprimió un limón para un pescado que se estaba comiendo, le cayeron unas gotitas en esta zona de acá de las manos, luego anduvo por la playa y al día siguiente se despertó y se encontró unas manchas negras ahí, asintomáticas totalmente y de morfología y localización caprichosa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene forma de nada, que si le cayó,
que si le chorreó acá como dicen los pacientes, un jugo, así literalmente las gotas le van a quedar marcadas, así forma de las gotas cayendo. Si le salpicó en forma de gotitas chiquitas acá, van a ser esas gotitas chiquitas. Si vino y se echó una paila de aguas, porque los hondureños se echan aguas extrañas, le va a quedar las gotas así deslizándose, esa forma exactamente. Entonces no tiene una forma en sí clara, o el paciente, es bastante frecuente que se ven como pequeños latigazos, a veces si les pegaron con hojitas, o a veces el paciente vino, exprimió el limón, se llenó acá y luego se raspó acá, entonces le quedaron como unos dedos. Entonces tienen que jugar un poco a los detectives con estos pacientes, pero sí casi siempre son estas manchas asintomáticas. Llegan, mire que estas manchas me aparecieron de la nada, amanecí así. Entonces usted tiene que interrogar, ¿y usted dónde anduvo el fin de semana? Le aparecieron el lunes, ¿dónde anduvo el domingo? No, anduve ahí en el lago de Yohoa. ¿Y qué comió? Pescado. ¿Le echó limón? Sí, le eché limón. Bueno, ahí está su respuesta, pues. Cuanto al tratamiento, si ustedes no le ponen nada, igual se le va a quitar la mancha. Pero si quieren acelerar un poco el proceso, pueden ponerle un poquito de esteroides tópicos de baja o mediana potencia por un periodo corto, 1 semana, 10 días. Y emolientes, fotoprotección para evitar a futuro, explicarle por qué le salió y decirle que la mancha se le va a ir quitando conforme pasen las semanas, máximo, pero dura menos 3 meses que cuando ocurre el piel. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vimos, muchachos, que el lupus como lo conocemos, el lupus eritematoso sistémico, que es lo que ustedes han escuchado mencionar hasta el momento, es un conjunto de signos y síntomas, y si cumple cierta cantidad de criterios se dice que el paciente tiene esta enfermedad, lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Que tiene que cumplir varios criterios para que esto sea así, pero también existen lupus limitados a la piel. Por eso es que los dermatólogos son los que usualmente hacen el diagnóstico de lupus, porque la mayoría de pacientes consulta por las lesiones en la piel, y así es como se van ampliando los estudios y se llega a los diagnósticos de enfermedades sistémicas. Ahora, el hecho de tener un lupus cutáneo no necesariamente hace que el paciente tenga o vaya a desarrollar con el tiempo el lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y no todos los lupus eritematosos sistémicos van a tener lesiones cutáneas. Casi siempre que sí, porque si se fijan, la mayor cantidad de criterios del lupus eritematoso sistémico son cutáneos. Son 4 criterios cutáneos. Y de hecho, esos criterios que están ahí ya son antiguos. Esos ya no son los que ustedes se tienen que aprender. Pues está bien que los lean, que sepan que existen, que fueron con los que yo estudié, pero resulta que a ustedes les complicaron más la vida y ahora existen otros criterios de la ACR, de la EULAR, que son básicamente los mismos. Lo que pasa es que ya les pusieron ciertos puntajes, y para que el paciente tenga lupus tiene que tener esos puntajes específicamente, tiene que tener como criterio de entrada el ANA positivo. Así que si el paciente no tiene ANA positivo, dejen de estar pensando en lupus. Desde ahí ya van mal. Si no tiene el ANA por inmunofluorescencia positivo, ya busquen otra cosa y dejen de estar pensando en lupus. Para comenzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en los lupus meramente cutáneos, ¿cuáles son los más frecuentes? El lupus discoide crónico se va a caracterizar por lesiones tipo placas con atrofia central y escama. La escama va a ser bastante adherente, al punto de cuando ustedes despegan la escama va a mostrar ciertas prolongaciones, a lo que llamamos signo de tachuela. Las localizaciones más frecuentes del lupus discoide va a ser el rostro, las orejas y el escote, ¿verdad? El cuello en B. Esos son los sitios más frecuentes, pero puede afectar de pronto hombros y brazos en algunos casos. Solo el 5% de los pacientes que tienen lupus discoide desarrollarán lupus eritematoso sistémico a lo largo de su vida. Pero los pacientes con lupus eritematoso sistémico, existe una probabilidad de 95% de desarrollar lupus discoide en algún momento de la enfermedad. Cuanto al tratamiento del lupus discoide, al diagnóstico del lupus discoide, pruebas inmunológicas que podemos encontrar positivas en los lupus discoides sería pues
los anticuerpos anti-ROE-CSA, pero son más frecuentes en el subagudo, pero podemos encontrarlo en a veces podemos encontrar también el ano, pero no son los más frecuentes. Y en cuanto al diagnóstico, se va a hacer por biopsia al final, ¿verdad? Vemos una lesión con atrofia, es decir, atrofia que queda cicatriz. Empieza a surgir atrofia con esa escama, con cambio de coloración, a veces más blanco, a veces eritematoso. Y hacemos la biopsia y hacemos la confirmación del diagnóstico. Al tratamiento, ¿qué tratamiento le vamos a dejar? Pues obviamente fotoprotección, porque el lupus es fotosensible y de hecho eso es lo que desencadena los brotes en la mayoría de los casos. Así que la fotoprotección es de suma importancia. Medicamentos que reducen la absorción de la radiación por la piel, como los derivados de la cloroquina, el plaquinol en nuestro caso, que es lo que tenemos de venta libre y bastante económico para el uso en los pacientes. Y podemos dejar un poco de esteroides tópicos para detener la progresión de las lesiones, o de pronto sistémicos si es demasiada la afectación, ¿verdad? Pero usualmente no suele ser mucho y con tópicos podemos manejar al paciente. Estos pacientes hay que observarlos porque un porcentaje bajo puede desarrollar síntomas sistémicos más adelante a lo largo de su vida. En cuanto al lupus cutáneo subagudo, no va a dejar cicatrices, no es cicatricial. Vamos a encontrar estas placas arciformes, es decir, como con aspecto redondeado, en áreas de fotoexposición. Van a ser eritematosas, pueden tener escama fina, poco pruriginosas, pero sí van a tener esa distribución meramente en áreas fotoexpuestas. Y esto es lo que nos va a dar la principal pista de que estamos tratando el lupus cutáneo subagudo. Y estos sí son más frecuentes encontrarlos en lupus eritematoso sistémico, hasta el 50% va a desarrollar ya el lupus eritematoso sistémico. Así que ya tenemos que hacer todas las pruebas de screening, porque interrogar bien al paciente y examinar bien al paciente, porque ya vimos que los criterios de lupus, los cutáneos, son fotosensibilidad, eritema malar, úlceras orales, lupus discoide. Y en los nuevos criterios se encuentra la alopecia también, la alopecia no cicatricial, la alopecia difusa no cicatricial. Entonces tenemos que interrogar, ¿se le cae el pelo a usted? ¿Tiene úlceras en la boca? Y el interrogatorio de las úlceras en la boca no solo interrogatorio, realmente hay que examinar porque son úlceras orales indoloras. Entonces muchas veces los pacientes han tenido úlceras o las tienen y ni cuenta se dan. Ahí andan con algunas lesiones en la boca que no les duelen. Entonces hay que examinar a los pacientes. Y obviamente mandar todos los exámenes complementarios para descartar estos, que no tengan los otros criterios para el lupus eritematoso sistémico. Al manejo de le vamos a dejar pues también plaquinol, fotoprotección. Le podemos dejar esteroides para manejar las lesiones, ya sea tópicos técnicos, de gravedad del cuadro. Ahora, para hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, vamos a necesitar utilizar ya los criterios de la EULAR, que tienen ciertos puntajes según el signo, por así decirlo, ¿verdad? Y juntos tienen que tener una sumatoria de 10 puntos. Ahí existen 9 puntos, perdón. Existen algunos criterios. Voy a buscarlos. Los puntajes, porque yo de eso no me acuerdo, y los puntajes yo tampoco se los pregunto en examen. Existen esos puntajes ahí, tienen que sumar 9, pero existe un criterio que por sí solo da el diagnóstico de lupus, y es la nefritis lúpica, que se diagnostica por biopsia. Entonces a veces, en estos casos es cuando usualmente no somos los dermatólogos los que hacemos el diagnóstico de lupus. ¿Por qué? Porque el paciente llega por síntomas renales, le encuentran proteinuria, le hacen una biopsia para ver por qué, y entonces se dan cuenta que tiene nefritis lúpica, y ahí solo con esto ya tiene pues el diagnóstico de lupus. Ya usualmente cuando tiene nefritis lúpica pues tenía otras cosas, pero a veces es así como que al revés se hace, pero ya son casos severos. La nefritis lúpica usualmente es lo que predispone a peor pronóstico a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y a la hora de ver los otros criterios, de pronto en pacientes que no está fácil, pero que ustedes sospechan porque de pronto tiene lupus discoide o tiene lupus subagudo, y le quiero buscar los otros criterios. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, existen manifestaciones cutáneas,
existen manifestaciones constitucionales, las neuropsiquiátricas, serocitis, hematológicas, renales, los parámetros inmunológicos, que son varios, ¿verdad? Y cada uno tiene un puntaje, pero ¿qué es lo que les quiero decir acá? Estima que no puso el cuadro ahí su compañera, es necesario que ustedes lo comprendan, que tiene que tener de entrada el paciente el ANA positivo, pero este no tiene como que puntos extra, ¿verdad? Simplemente tiene que tener eso como criterio de entrada. Y luego si tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, en los criterios está delirio, psicosis y convulsiones, cada uno tiene un puntaje, delirios 2, psicosis 3, convulsiones 5 puntos. Entonces, vaya, el paciente tiene delirios y convulsiones. Entonces tiene 7 puntos, doctora. No, solo se toma dentro del inciso de manifestaciones neuropsiquiátricas, solo se va a tomar el puntaje mayor. Es decir, que si tiene convulsiones, y convulsiones son 5 puntos, ya tiene esos 5 puntos. Pero es que también tenía psicosis y delirios. No importa, le van a tomar el puntaje mayor y solo uno de cada inciso. Tiene manifestaciones hematológicas, tiene leucopenia y hemólisis autoinmune. Bueno, solo van a tomar los 4 puntos de hemólisis autoinmune, pero no van a tomar los 3 puntos de leucopenia, sino que el criterio mayor que tenga de cada inciso, y en base a esto van a hacer la sumatoria y van a hacer el diagnóstico de lupus si cumple pues la sumatoria correcta. Muchas veces los pacientes no presentan esto de manera simultánea, entonces observación y dar manejo pues sintomático, pues dependiendo qué es lo que las manifestaciones que tiene, que como les digo, casi siempre inician como manifestaciones cutáneas. Protección solar a los lupus eritematosos sistémicos de vital importancia. Plaquinol casi siempre se les deja, y a veces se les dejan inmunosupresores de otro tipo, dependiendo pues cómo está la actividad de la enfermedad. ¿Cuáles son inmunosupresores? Pues esteroides usualmente, 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso, hasta que los síntomas remiten y se empiezan a reducir. Y después le damos tratamientos ahorradores de esteroides, como cuáles: metrotexate, atropina, ciclosporina. Esas son algunas opciones porque el paciente no puede estar con esteroides de por vida. Entonces de pronto como que vamos bajando los esteroides, pero ponemos tratamientos ahorradores de esteroides como los que mencioné, para dejar con la menor dosis de esteroides que se pueda al paciente, o a veces sin ninguna dosis de esteroides, para minimizar los síntomas de lupus. Siempre van a continuar con evaluación para pues minimizar los riesgos de mayores complicaciones, sobre todo renales a futuro, que ustedes saben que lo que más lleva a la muerte a estos pacientes, ¿verdad? Que hagan insuficiencia renal, porque no todos son famosos y le donan los riñones cualquier persona, pues. Entonces el pobre paciente con lupus promedio, pues si tiene enfermedad renal, ya casi su enfermedad se ha vuelto terminal. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Otra cosa que no mencioné: existen los criterios inmunológicos, existen algunas pruebas que son de alta especificidad para lupus y otras que son de alta sensibilidad. Ahí su compañera al medio lo mencionó. Entonces, ¿cuál es una prueba altamente sensible para lupus? El ANA. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el 100% de los pacientes con lupus van a tener el ANA positivo, pero que no todas las personas que tengan el ANA positivo tienen lupus, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. Es decir, ustedes encuentran un paciente con ANA positivo y ya le dicen, tiene lupus. No, existen otras enfermedades que provocan ANA positivo, no es solo específico de lupus. Muchas otras enfermedades pueden positivizar el ANA. Entonces es muy sensible porque todos los lupus lo van a tener, pero no es específico. ¿Cuáles sí son específicos? ¿Qué pruebas inmunológicas? El anti-DNA de doble hebra, ese es muy, muy específico para lupus. Si ustedes encuentran este examen positivo en los pacientes, pues ya prácticamente tienen el diagnóstico de lupus. O el anti-Smith también es muy específico de lupus, si lo encuentran positivo también van a tener seguro que tiene lupus el paciente. El problema es que no todos los lupus lo desarrollan. De hecho, un porcentaje bajo de lupus lo tienen positivo en algún momento de su enfermedad. Así que el hecho de que no lo encuentren tampoco quiere decir, no es lupus porque no tiene el anti-DNA ni el anti-Smith positivo. Tampoco quiere decir eso, ¿verdad? Lupus es una enfermedad bien compleja, a veces de diagnóstico difícil que puede tomar años, porque no todos los criterios aparecen al mismo tiempo.
dependiendo la edad, las etiologías podrían variar. Es una colagenopatía, sí, ¿verdad? Pero también puede ser de origen paraneoplásico, sobre todo cuando lo encontramos en personas mayores. ¿Y qué características vamos a encontrar en los pacientes? Obviamente, disminución de la fuerza muscular, aunque en casos muy raros existe dermatomiositis sin miopatía, ¿verdad? Pero la regla en general es con miopatía. Entonces, disminución de la fuerza muscular, sobre todo en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Si los pacientes mueven las manos perfectamente, pero de pronto, como si usted les dice, levante hasta arriba los brazos, no, hasta ahí me llegan, le dice. Y a veces ni siquiera ellos no se han dado cuenta que no pueden levantar, sino que dicen que me siento débil, todo. Entonces usted al examinarlo le dice, levante los brazos, no puedo. Entonces se dan cuenta que realmente donde tiene reducción de las fuerzas a nivel de la cintura escapular o la cintura pélvica, y anda caminando, pero despacio, porque casi no puede levantar las piernas, y es debido a esto, ¿verdad? Y van a encontrar lesiones en la piel que están asociadas a fotosensibilidad. ¿Cuáles van a ser las áreas de mayor afectación? Pues el área del escote, la región posterior del cuello, obviamente las áreas de extensión de los brazos, manos. Es muy frecuente la afectación de las manos. Ahí vamos a encontrar el signo de Gottron, como les mencionó su compañera, las pápulas de Gottron. Vamos a encontrar que hay afectación periunguial. Si se observa la dermatoscopía, vamos a ver capilares dilatados en esa zona. Y siempre las lesiones van a ser como bien violáceas. Es un eritema papulomacular violáceo, que usualmente va a confluir, y dependiendo de la zona de afectación lleva diferentes nombres, como ya les mencionó. Si es en la zona posterior del cuello, el signo del chal, el área B del escote, vamos a encontrar eritema en heliotropo en los párpados superiores. Parece que se han puesto sombritas los pacientes, así se ve como violáceo ahí esa zona. Y la afectación en las manos, puede haber manos de mecánico, es decir, hiperkeratosis en esta zona. Y usted le dice al paciente, ¿y usted de qué trabaja? No, yo soy secretaria, no realiza trabajos manuales, pero tiene las manos literalmente como que trabajara con las manos, como albañil, como mecánico, qué sé yo, todas hiperkeratósicas, secas. Y esto es otro signo característico. La zona de las chaparreras también puede estar afectada, que de pronto ahí no hay mucha exposición, pero sí podemos encontrar el eritema violáceo macular confluente. Y la debilidad, el cambio de la voz en muchas ocasiones. Los pacientes hablan como bien nasal, y es algo nuevo. Entonces cuando escuchamos a un paciente hablando muy nasal y que tiene estas características, hay que preguntarle, y su voz la voz de él siempre ha sido así, a su familiar, porque uno no se da cuenta cómo es la voz, ¿verdad? Y a veces le dicen, no, fíjese que está hablando como más nasal, y es por lo mismo, porque ha habido afectación de esta zona también. Y ahora lo importante, al tener estos síntomas, ¿verdad? Vemos que sí, el paciente tiene esta sintomatología, estoy sospechando de dermatomiositis. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues se puede hacer velocidad de conducción de los músculos, se puede hacer la biopsia de músculo deltoide para ver si hay afectación, se puede hacer también biopsia cutánea si hay afectación cutánea, y obviamente los criterios inmunológicos. Vamos a encontrar muchas veces el anti-Mi2 positivo en estos pacientes, y el anti-Jo1 también es positivo en estos pacientes con frecuencia. Son como las pruebas inmunológicas que son más específicas para dermatomiositis. Que no las tengan no excluye el diagnóstico, como ya he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero si las encontramos, pues ya prácticamente que estamos seguros como cuadro de dermatomiositis. En personas mayores tenemos que sospechar que la dermatomiositis cánceres de origen ginecológico, de mama, pulmón y estómago, ¿verdad? Así que esos son los que tenemos que hacer el screening en primera instancia cuando vemos al paciente, esta paciente tiene dermatomiositis, tiene 60 años, a lo mejor tiene un cáncer por ahí, entonces hay que buscárselo, porque no va a haber mejoría de la condición mientras no se trate el cáncer. En cuanto al tratamiento, si es puramente
autoinmune, es decir, que no está asociada a neoplasia, pues será también con inmunosupresores, esteroides, a dosis de 1 miligramo por kilo hasta que los síntomas cedan, ahorradores de esteroides similares a los que habíamos hablado, acetropina, ciclosporina, metrotexate, son algunas opciones. También a estos pacientes les podemos dar plaquinol, ¿verdad?, por la fotosensibilidad, fotoprotectores. Si tienen alteraciones para deglutir, pues procinéticos, por ejemplo, ¿verdad? Y manejo sintomático de otros síntomas que puedan ir apareciendo. Básicamente eso sería como lo principal en estas patologías. No sé si tienen alguna pregunta. No. Con las genopatías, no sé si va a agregar algo acá, doctora. Bueno, muchachos, la esclerosis sistémica, ya vimos que es un endurecimiento progresivo de los tejidos, también por etiología autoinmune, en la que va a haber también fotosensibilidad cutánea. De hecho, los pacientes van a iniciar con cambios pigmentarios como poiquilodermia, es decir, sal y pimienta, se van a ver áreas blancas y cafés, así exactamente como sal y pimienta, sobre todo en áreas fotoexpuestas. Las facies de los pacientes van a ir cambiando, va a aparecer la microstomía, la nariz en pico de pájaro y la piel va a tomar una apariencia brillante, van a ser propensos a tener fenómeno de Raynaud. Si bien no es exclusivo de la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud es donde más se encuentra en la esclerosis sistémica, y esto se asocia a áreas de necrosis unguiales en las que incluso los pacientes pueden perder los dedos o las falanges distales si la necrosis se prolonga por periodos prolongados. Esto va a ser característico. Los pacientes también pueden tener calcinosis. Existen como subgrupos de pacientes con esclerosis que van a tener otros criterios, ¿verdad? Su compañera les mencionó el síndrome de Krebs, que son más propensos a desarrollar la calcinosis, pero no quiere decir que la esclerosis sistémica no pueda tener también calcinosis y por ende úlceras. Los síntomas que son como más imposibilitantes a la hora de seguir la vida de los pacientes son los síntomas digestivos. Los pacientes van a tener mucho reflujo, dificultad para tragar, detención del tránsito, van a tener problemas para ir al baño, y eso pues le va a dificultar su vida al paciente. Y estos son los síntomas que tenemos que manejar, y eso es lo que tenemos que lograr detener la evolución para evitar esto. También sabemos que va a haber afectación pulmonar, y de hecho eso es uno de los criterios para la esclerosis sistémica. Y esto es lo que va a conllevar a la muerte de los pacientes si la enfermedad sigue avanzando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes una vez hecho el diagnóstico? Que a veces el diagnóstico se nos hace facilito. El paciente viene y tiene la fase característica, la piel, o sea, se le nota. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues inmunosuprimirlo, les dejamos esteroides el tiempo que sea necesario mientras la actividad, mientras dejamos tratamientos ahorradores de esteroides que ya hemos mencionado múltiples ocasiones cuáles. Podemos dejarle plaquinol, además de tratamientos para mejorar los síntomas acompañantes como procinéticos. Podemos dejar también tratamientos como inhibidores de la bomba de protones por el reflujo, y eso pues le va a ayudar al paciente. A veces si padecen estreñimiento, pues les tenemos que dejar dietas altas en fibra, todo eso para mejorar los síntomas acompañantes de esta condición y tratar pues de detenerlo, ¿verdad? Porque sí, a veces la enfermedad va avanzando y es bien difícil, puede provocar necrosis en los miembros y a veces amputaciones de los mismos, no solo en los dedos, sino que a veces en miembros inferiores. Hay pacientes que llegan a eso, y lo que los va a llevar a la muerte en muchas ocasiones va a ser las cuestiones respiratorias, infecciones agregadas, tanto por la inmunosupresión a la que están sujetas, como por las alteraciones que se van dando macro y microscópicamente a nivel pulmonar y digestivo. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Bueno, pues si todo está claro, aquí nos quedamos. De lo más severo que podemos ver, se va a caracterizar porque empieza por
máculas o placas eritematoviolaceas que van evolucionando y se van ampollando en ciertas zonas, con predominio en las mucosas, por ejemplo, mucosa oral, genital, anal, ocular, y los pacientes no suelen sentir mucho prurito al inicio, sino que es sensación de ardor. Casi siempre en la farmacodermia vemos eso. En cuanto al calificativo de que si es Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, viene dado por el porcentaje de desfacelación de la piel, no por la afectación de lesiones violáceas, porque de pronto hay pacientes que ustedes ven el 100% de su superficie prácticamente implicada, la ven como con rash en algunas zonas, áreas violáceas, pero eso no quiere decir, es necrólisis, porque yo lo veo todo morado al paciente. No, ¿verdad? Lo que van a ver es el porcentaje de desprendimiento cutáneo para saber si estamos hablando de Stevens-Johnson, y tiene que cumplir el criterio de afectar 2 o más mucosas corporales. Entonces, una vez visto esto, abarca 10% de la superficie corporal o menos. Entonces, estamos hablando de síndrome de Stevens-Johnson, que interrogará al paciente sobre el desencadenante. Ya vieron que cualquier fármaco lo puede desencadenar. Sí, hay algunos que están más asociados, de pronto la carbamazepina, las sulfas, el alopurinol, son como de los más frecuentes, pero cualquiera puede desencadenarlo, y la ingesta tuvo que haber sido relativamente reciente. No vamos a hablar de una ingesta de 3 meses atrás, por ejemplo, sino que estamos hablando de la última semana en casi todos los casos. En cuanto al manejo, lo ideal es hacerlo en unidades estériles o de paciente quemado o terapia de cuidados intensivos, porque estos pacientes lo que los complica más que todo son las infecciones agregadas, y una infección puede llevar a septicemia y por ende a la muerte. Entonces esto es lo que hay que cuidar al paciente. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo el ambiente más estéril que se pueda, con limpiezas adecuadas, con un adecuado aporte hidroelectrolítico, porque los pacientes, recuerden que esto es como un paciente quemado, entonces el paciente va a estar perdiendo sus fluidos por la piel de manera aumentada, entonces hay que darle un adecuado aporte hidroelectrolítico. Hay que estar pendiente de tratar infecciones sobreagregadas, si la hubiera, ¿verdad? No es que le van a poner antibiótico de buenas a primeras. Y en cuanto al manejo en sí del Stevens-Johnson, todavía no se ha definido cuál es lo mejor. Antes, siempre se le ponía esteroides a los pacientes con estas farmacodermias, esteroides a dosis altas, se les pulsaba con metilprednisolona, por ejemplo, o hidrocortisona en su defecto. Pero ahora se ha visto en algunos estudios que el índice de complicaciones por esto, por la inmunosupresión y que luego se sobreinfectan, en algunos casos podría ser mayor. Entonces ahora es controvertido el uso de esteroides sistémicos. La verdad que en nuestro medio es lo que se usa todavía, pero lo ideal serían las inmunoglobulinas. Lo que pasa es que son demasiado costosas y por eso de pronto como que no se usan, pero si hubiera la disposición, esto sería lo ideal. En cuanto al manejo cutáneo, pues ya les comentó su compañero, fomento, ¿verdad? Pueden ser parches hidrocoloides, compresas vaselinadas, y el manejo del debridamiento de las costras cuando se vayan formando para evitar infecciones sobreagregadas en esos sitios, gotas en los ojos, lágrimas artificiales. Y las secuelas a largo plazo son manchas, casi siempre, y en ojos pues pueden formarse sinequias, y esas que quedan a largo plazo, ¿verdad? Entonces esto es lo que se debe cuidar en estos pacientes. La mortalidad de síndrome de Stevens-Johnson es más baja que en la de necrólisis epidérmica tóxica, pero en nuestros países todavía se da, sobre todo si se da en pacientes ancianos, que los dejan tirados ahí en emergencia, la buena de Dios. Entonces muchas veces los pacientes fallecen, ¿verdad? Pero por el porcentaje de superficie corporal afectada no deberían fallecer, y obviamente el fármaco que lo desencadenó jamás se le vuelve a dar a los pacientes. ¿Alguna duda hasta el momento? Incluso en nuestro medio no se recomienda antibióticos profilácticos, o sí, a pesar de que solo debemos quedar cuando ya está la infección.
No, solo si estamos sospechando. Recuerde que es una farmacodermia y a veces ni se sabe el fármaco el que lo desencadenó o es un antibiótico también y no sabemos si puede otro antibiótico empeorar el cuadro. Entonces realmente solo se le deja que ya estemos seguros que está cursando un cuadro infeccioso, etcétera. Pero en general no es lo más recomendable porque es una farmacodermia. Pacientes que tienen susceptibilidad a un fármaco pueden tener a otro. Entonces, por querer, le voy a prevenir una infección y le pongo antibiótico sistémico y empeoró el Steven Johnson y se convirtió en necrólisis. Ok, gracias. ¿Todo claro, niños? Doctora, Dígame. ¿qué tan común es que un síndrome de Steven Johnson termine evolucionando a necrólisis epidérmica tóxica? Bueno, es que esto ya viene dado desde el inicio. De pronto que usted ve al paciente el primer día y dice, es un Steven Johnson, pero luego evoluciona y lo que va a hacer que sea una necrólisis epidérmica tóxica o el Steven Johnson es la cantidad de necrosis que se está provocando a nivel cutáneo. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo y existe una necrólisis extensa en la piel, probablemente va a seguir evolucionando y va a llegar a necrólisis epidérmica tóxica. De hecho, son una misma entidad, básicamente. Lo que va a cambiar es que la susceptibilidad de unos pacientes los va a llevar a la necrólisis epidérmica tóxica y de otros no. ¿Cuáles son más propensos? Los pacientes ancianos, por ejemplo, los pacientes muy pequeños, los niños, los lactantes, son más propensos a desarrollar estas formas graves. Pacientes con algún grado de inmunosupresión, a veces se ha visto, o que tienen pero que yo veo un paciente y que digo, este fijo va a desarrollar necrólisis epidérmica tóxica cuando lo estoy viendo al inicio, o se va a caer en Steven Johnson, no lo sé. Lo ideal es que lo detectamos cuando está como Steven Johnson, le ponemos el manejo y ya no va a evolucionar. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero a veces también llegan muy tarde a los centros hospitalarios. En emergencia dicen que tienen uno ahorita. Bueno, me lo mandaron hace 2 días la foto. No sé si todavía está la paciente. Pero sí, ahí estaba una pobre viejita, a ver si todavía está viva, para los que les interese ir a preguntar. Ok, doctor. Gracias. Siga pues. Bueno, aquí no hay mucho más que agregar, muchachos, más lo que les dijo su compañera. La afectación va a ser mayor, vamos a encontrar desprendimiento cutáneo más fácil con el signo de Nikolsky presente. Vamos a ver que se le van a hacer más ampollas y al presionar la piel alrededor también se va a levantar, y es el signo de Asboe-Hansen. La mortalidad va a ser mucho mayor en nuestro medio. Yo casi creo que es el 100% de los pacientes, pero en otros países desarrollados es un poco más baja. Debe tratarse en unidad de quemados, y de eso viene que aquí en Honduras pues no sobrevivan muchos los pacientes porque los dejan ahí en la emergencia, donde agarran infecciones y pues posteriormente les sobreviene la muerte a los pobres. Y como lo que tenemos aquí son los esteroides si bien pueden reducir la reacción inflamatoria, ¿verdad?, y detener la progresión de la enfermedad, también reducen las defensas y el paciente está más susceptible a las infecciones. Eso es lo que tienen que saber. No sé si tienen alguna duda.